Jesús dijo que su reino no era de esta dimensión tan humana. Pero Él nunca dijo, mi reino no está aquí. Él dijo, mi reino no es de aquí. Por eso Juan el Bautista, cuando profetizaba en el desierto, decía, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Y no porque un castigo hubiera aparecido, sino porque había aparecido Jesús en la tierra. En la dimensión espiritual estamos habilitados en ese reino de otra dimensión que no es de esta tierra, pero que está en esta tierra a través de Cristo en tu vida, en tu corazón y en tus pensamientos. Por eso es que nosotros tenemos que lograr ver y comprender que en nuestras vidas estamos ubicados en una dimensión en donde es completamente espiritual, pero que podemos operar en esa dimensión espiritual en esta vida terrenal. Cuando esto no sea manifestado, dado a conocer, despertaremos, en otras palabras, a esa dimensión en la que operaba Cristo. Casa de Fe. Bienvenidos, qué bueno tenerlos por acá. Yo creo que Dios es bueno y también le damos la bienvenida a todos los que a través de las redes y de la televisión pues también nos ven. Hoy quisiera que nosotros lográramos abrir nuestro corazón a una dimensión mayor de vida. Generalmente estamos muy limitados, somos muy escasos, y no me refiero a las cuestiones solamente materiales, sino internas en nuestra estructura de vida, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra naturaleza. En realidad, si nosotros nos damos cuenta, terminamos muy esclavizados todo el tiempo. Y es que el hecho de que nosotros seamos mudados a una nueva vida, a una nueva naturaleza, no nos hace personas que mágicamente ya no tienen ninguna dificultad. Y creo que a veces concebimos esto de manera errada o errónea, creyendo que porque tengo esta naturaleza todo me tiene que ser fácil en la vida. Y en realidad la nueva naturaleza te dota de la capacidad para vencer en cualquier escenario y ante cualquier desafío. Y esa es la diferencia. No es que las cosas difíciles no existan, es que ahora a través del Hijo de Dios y de su Espíritu eres portador de una naturaleza que tiene la capacidad y se caracteriza porque puede vencer. Pero es importante que nosotros vayamos redescubriendo y creciendo en esta vida, porque de lo contrario vamos a creer que el hecho de que somos una nueva criatura ya lo constituye todo y nos limita en esa manera errada de pensar que hay una acción que también tiene que existir de parte de nosotros. Y creo yo que eso es importante para que nosotros en el reino verdaderamente tengamos una vida de reino, para que en el reino nosotros verdaderamente podamos tener una experiencia de reino y para que nosotros podamos expresar entonces una vida de reino. A esta enseñanza le he puesto por nombre superdimensionados y ya vamos a entender por qué. Voy a contestar de una vez 3 preguntas que me van a servir a mí para poder desarrollar esta enseñanza y para que de alguna manera nos pueda quedar un poco más claro lo que estamos hablando. Las 3 preguntas que voy a contestar es el por qué, el para qué y cuál es el fin de ser superdimensionados. Y la primera pregunta es ¿por qué? Porque habitamos y somos posesión divina, celestial y espiritual,
Y esto nos permite un crecimiento en otra dimensión. Es decir, tenemos que saber que nosotros somos superdimensionados en la vida del espíritu, no para ser tan convencionales como todos, tan limitados como todos. Es decir, se han llevado a dos extremos este tipo de situaciones. Una en donde nos volvemos completamente místicos y hasta el primer viento que mueve la cortina decimos que es un ataque, ¿verdad? Eso llega a un punto en donde es un misticismo que no nos permite ser responsables. Tú te vas a dar cuenta que a veces es más fácil echarle la culpa a alguien, a algo, porque eso inevitablemente nos habla de que nosotros lo que buscamos es autoproyectar nuestra condición y no asumir nuestra responsabilidad. Entonces la iglesia ha sido especialista en culpar a otros y al mismo diablo de todas las cosas. Y algo que tenemos que entender nosotros es que en la cruz Jesús también crucificó el estado de maldad, esa vida satánica, diabólica, que en algún momento existía o existe o persiste, pero nos traslada a una condición en donde en ese estado somos más que vencedores. Es decir, que todo lo que pareciera un ataque, el Señor nos dio un nuevo estado de vida donde nos posiciona por encima de esas cosas a las que nosotros generalmente culpamos de no poder avanzar. Este es el diablo. Pero yo te digo, la misma escritura nos enseña que todo lo que es nacido de Dios, el maligno, dice, no lo puede tocar. Es decir, si hay un acontecimiento opositor dentro del ambiente espiritual, el Señor te ha dado una superdimensión vencedora para que ese estado diabólico o satánico no tenga ningún efecto que detenga tu vida. Y también por otra parte, y eso nos lleva a no ser responsables. Esto es culpa, y huimos o utilizamos esta forma o este modo de pensar para no poder decir: yo tengo la responsabilidad de lo que no se hizo bien. Yo les quisiera compartir una experiencia que yo tuve hace unos años, donde me decían: mira, hay una persona que está endemoniada, mira, insulta a todo mundo, que no sé qué, ¿verdad? Y ya no le habla a nadie. Y bueno, pues vamos, llévenme. Y fuimos. Yo me recuerdo que cuando fuimos, entramos a la casa y dijo: no se puede levantar, el diablo lo tiene ahí acostado, ¿verdad? Entonces yo entré, y cuando entré, pues efectivamente estaba acostado, ¿verdad? Y yo vi que las personas que estaban ahí le estaban tratando de hablar y esta persona no respondía. Es decir, no reaccionaba, en ningún momento contestaba. La cosa es que entonces por esa razón nos teníamos que ir, y lo único que yo le dije es, porque yo percibía muy fuertemente mi espíritu, y le dije: tú te vas a levantar el día que tú quieras de esa cama. Yo estoy seguro de que tú no tenés ninguna de las cosas que están diciendo, ni endemoniado ni nada de esto. Me tocó topármelo en otra ocasión, y cuando estábamos orando y empezó, ¿verdad? Y un solo show, mejor no se los cuento todo. La situación es que vine yo entonces, ya un poco cansado de ese comportamiento, lo llamé a un lugar solo y le dije: mira, yo te voy a ser bien claro. Los que me conocen saben que yo soy bastante transparente y en muchas ocasiones muy directo para hablar. Me cuesta como que adornarlo todo, ¿verdad? Y pues le dije: mira, yo veo que tú no estás endemoniado. Lo que sucede es que tú hiciste algo mal y que estás utilizando esta forma para parecer de que es el diablo, pero en realidad lo que no querés es hacerte responsable de tu vida, de tus hechos, de tus acciones. E incluso el Señor me mostró a través del Espíritu qué había hecho, y se lo dije, ¿verdad? Y me recuerdo que entonces empezó a llorar y me dijo: es cierto. En otras palabras, se había actuado durante 2 meses una suposesión demoníaca, ¿verdad?
por el simple hecho de que no quería ser responsable de las acciones y de las decisiones que había tomado. Y por otro lado tenemos el otro extremo en donde somos extremadamente ordinarios, donde las situaciones las concebimos como una persona que no ha sido dimensionada en lo espiritual. No puedo, y por eso tenemos muchas excusas. Me es muy difícil, me es casi imposible, no tengo, no sé cómo, está lloviendo, hay mucho sol, hay mucho frío, hay mucho calor, porque nos convertimos en el otro extremo, que somos tan ordinarios que no tenemos un balance ni una perspectiva espiritual sobre ningún asunto. Y por eso es que nuestras decisiones, y aunque se escuche fuerte, lo voy a decir así, bajan de nivel, porque bajan a una dimensión para la que no fuimos creados, no porque no estemos en ella, sino porque estamos en esa dimensión, o estamos en la tierra, pero operando desde otra dimensión. Y es donde no lo vemos, no entendemos. Entonces mis excusas terminan siendo muy ordinarias. Una donde no soy responsable y la otra donde tampoco soy responsable, pero de otra forma, en otro extremo. Entonces aquí hay 4 características importantes que contestan este por qué. ¿Por qué estamos en una posición divina, celestial y espiritual que nos permite un crecimiento en otra dimensión? Y las voy a mencionar. Una, porque estamos en una vida, en una dimensión suprarreinante. Es decir, estamos hablando de un reino superior. Los hongos tienen su reino. Los animales tienen su reino. Los hijos de Dios tenemos un reino, pero que es suprarreinante. Porque el Padre y el Rey de ese reino habita en una dimensión completamente distinta y convencional a las cosas ordinarias. Por eso es que a él Satanás no lo vence. Él venció al mal. Por eso es que a él las cuestiones que generalmente nos limitan para escudarnos o para no hacernos responsables, en su naturaleza no son reales, porque su naturaleza es suprarreinante. Es una dimensión de otro reino. El punto 2 es que esta dimensión es suprainteligente. Superinteligente, tiene una dimensión de inteligencia que sobrepasa el mismo conocimiento humano. Por eso dice la Escritura que esta sabiduría avergüenza a los que creen ser sabios en este siglo. En otras palabras, está muy por encima inclusive de aquellos que nosotros consideramos como gente muy brillante. Está en otro nivel, como diríamos nosotros. Está en otra dimensión. Por eso es que nosotros, cuando entramos a la dimensión espiritual, lo que debemos hacer es como habilitar nuestras vidas como para ser una esponja que se abre a otras dimensiones, en donde si no estamos abiertos a esa dimensión, es imposible concebir la dimensión inteligente de Dios operando en nuestras vidas. Porque en nuestra mentalidad humana generalmente tenemos restricciones o tenemos límites, detenimientos, obstáculos, fracasos, dudas, miedos, interrogantes. Y no quiere decir que cuando cambias a esta dimensión todas esas cosas desaparecen. No, te da la facultad de poder operar desde otra condición que vence esas condiciones en donde nosotros en nuestra humanidad estamos acostumbrados a operar. Por eso la inteligencia de esta dimensión es de literalmente otro nivel o de otra dimensión, y eso es algo que debemos entender. 3,
es una dimensión divina o celestial. Quiere decir que es una dimensión que está por encima de las cosas ordinarias o terrenalmente conocidas. Por eso la perspectiva que esta dimensión nos brinda es desde una condición mayor, aunque estemos nosotros en la tierra. Convencionalmente hablaríamos muy mal sobre cualquier asunto, porque en nuestra humanidad eso es normal. Eso es humano. Y en esa naturaleza humana, nosotros y cada uno de todos los que estamos aquí y allá, estamos muy desarrollados. Por eso nos es fácil pensar mal. Nos es fácil poner excusas. Nos es fácil poner límites. No necesitamos mayor ciencia. Es hasta, yo siempre le digo, hasta películas podríamos hacer de las cosas que ahí surgen. Vemos cosas y, ¿verdad? Pero esta dimensión es divina, es celestial. Y si es divina y es celestial, es para que nuestra dimensión de operación pueda ser en otra dimensión. Y esta es la espiritual. Y 4, esta dimensión pertenece a un reino celestial o de otra dimensión a la terrenal. ¿Vivimos en la tierra ustedes? Sí. Aquí estamos, aquí nos saludamos, aquí nos damos la mano. Bueno, ahora ya no tanto por todo lo que está pasando. Ahora es de lejitos, te veas más bonito. Pero a la final operamos y vivimos en lo terrenal. Pero debemos lograr nosotros empezar a entender que cuando nosotros somos cambiados a otra dimensión, no es que dejemos la tierra, pues. No es que me fui a dimensión, ahora no salgo del cuarto. No, seguimos en la tierra, pero vemos, percibimos, degustamos, discernimos, pensamos, interpretamos, hablamos, nos relacionamos, creemos, decidimos. Desde la dimensión en donde fuimos ubicados espiritualmente, porque humanamente seguimos en la tierra. ¿Y esto para qué sucede? 1, para hacer la expresión de una dimensión de otra naturaleza en esta tierra. Tú te vas a dar cuenta que la gente está muy acostumbrada a toparse con lo ordinario, con lo convencional, con lo común. Por eso es que cuando nosotros nos llegamos a desarrollar en esta dimensión, es inevitable que cuando tú entables una conversación, una relación laboral, inclusive familiar, personal, la que sea, repercuta inclusive en las relaciones, en las conversaciones y en las formas en las que pueda ser percibido. Muchos van a desear lo que tienes y otros van a rechazar lo que tienes, porque tienes que entender que dentro de la humanidad en la que estamos, el egoísmo o la envidia o el antropocentrismo centrado en el hombre nos lleva a ser envidiosos y egoístas con aquellos que manifiestan algo diferente. Una semana te doy y ya estás. Ya te veo y otra vez que... Tienes que estar preparado para saber que eso es normal. Y eso no te tendría que sorprender. Lo que te debería a ti sorprender es que tu avance y tu desarrollo sea constante y permanente en esa expresión de esa nueva dimensión, de esa naturaleza. 2, ¿para qué sucede esta vida
en esta dimensión para ser conectados a la razón o propósito de nuestra existencia y creación. Cuando nosotros no sabemos ni quiénes somos, ni para qué nacimos, cualquier cosa es buena y cualquier oferta está a la disposición de ser tomada, porque en el desconocimiento de quiénes somos, cualquier decisión puede tomarse como importante cuando en realidad esta aún así no lo sea. Es decir, te conecta al propósito de tu existencia, y es donde entonces también es forjado en tu corazón un carácter para desarrollarte como aquello que Dios destinó y como Dios te ha visto. Por eso los que conocen su identidad, sus decisiones son de otra dimensión. Por supuesto, yo no te estoy hablando, ay, esto va a surgir de plano mañana que me levanto. No. Todo esto es un proceso de crecimiento, de vida espiritual, de ir entendiendo. Ninguno de nosotros, ni siquiera en lo humano, supimos qué hacer o cómo escribir desde el primer día en que nacimos. Porque aun cuando estábamos facultados para hacerlo, necesitábamos el desarrollo para lograrlo. Lo mismo sucede en lo espiritual. Nacemos a la vida espiritual y hay muchas cosas que no van a surgir. Me levanté y mira, yo, una máquina, ¿verdad? No, vas a requerir un desarrollo en la vida espiritual conectada a esa dimensión para empezar a interpretar las cosas que naciste para hacer. Dejas de ver como un error, como un problema, y empiezas a hacer una solución, porque te empiezas a convertir en esa representación, como ese ciudadano de esa embajada celestial que opera en las dimensiones del cielo en esta tierra. ¿Pero por qué? Porque estás conectado al propósito que llena todos los vacíos del alma, porque no hay absolutamente nada que pueda llenar y saciar el hambre y la sed del alma, sino el propósito que la creó. Por eso, entre más tú trates de saciar el alma con cosas que no la llenan, tú vas a tener más hambre y más sed. Eso fue lo que Jesús le dijo a aquella mujer que le pidió agua, y le dice: si tú supieras, en otras palabras, que yo represento el reino y el propósito que te creó, no sería yo quien te estaría pidiendo agua. Es más, tú me pedirías a mí y te daría un agua que te quitaría la sed el resto de tu vida, porque Él es una fuente inagotable. 3, ser desarrollados y formados como reyes y sacerdotes, como el reino que el profeta Daniel anunció en Daniel 2:44, y que a través de la posesión de la dimensión espiritual, el apóstol Juan en Apocalipsis 5, inclusive 6, si no estoy mal, hace referencia que somos constituidos en ese reino de reyes y sacerdotes. Él pudo ver, el profeta Daniel desde el Antiguo Testamento pudo ver, está en Daniel 2:44, ese reino. ¿Pero por qué? Porque operaba desde la dimensión que le permitía ver lo que en ese momento no se podía ver. ¿Y cuál es el fin? Y esta es la última pregunta. Retribuir, servir y extender el propósito y su reino. Por eso es que el Señor nos cambia de dimensión. Vamos a leer lo que dice la carta a los Colosenses 3, versículo 1 al 4. Y dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Wow, esto es poderoso. Porque dice, cuando Cristo sea manifestado, dado a conocer a tu corazón, resulta que tú vas a ser conocido o tú vas a ser revestido de la gloria misma que tiene Cristo. Cuando Él te sea manifestado, cuando Él te sea dado a conocer, es inevitable que haya un despertar en una nueva dimensión de gloria en tu vida. Colosenses 3:1 habla de resucitar. Ustedes habéis resucitado con Cristo. Esta palabra resucitar significa haber sido llevado junto a Él, haber despertado de la muerte como un estado de vida, estar en compañía de Cristo y haber sido revivificado a su semejanza. Es decir, aquí pasa algo verdaderamente importante y relevante. Es de que cuando la Biblia en las Escrituras nos está hablando de que hemos sido resucitados y que hemos sido llevados o sentados con Él, no quiere decir que todos aparecimos a la par de Él, ¿verdad? Es decir, ahí hay una, como alguien decía, una banca increíble y que todos estamos sentados ahí, sentaditos todos, ¿verdad? Porque habla de una dimensión espiritual. Resucitar, elevar junto. Pero aquí dice algo poderoso. ¿Podrías ponerme el versículo 1, por favor? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. También habla de estar sentado. Esta palabra sentado hace referencia a estar entronizado, a yo habito, yo resido, yo permanezco, o tengo yo mi residencia en ese lugar. En otras palabras, lo que la Escritura aquí nos está diciendo es de que cuando nosotros resucitamos, somos llevados a esa dimensión en donde Cristo está entronizado, pero también es el lugar en donde a partir de ahora yo habito. Es donde yo permanezco y es donde yo resido. Estoy en compañía de Cristo en otra dimensión. Pero a mí me parece maravilloso porque cuando alguien desarrolla residencia en un lugar, es muy probable que pasado un tiempo sea acreedor a una ciudadanía. Es decir, la residencia en un lugar no solamente es un acontecimiento que suena bonito, sino es una misma acción legal la que aquí nos está diciendo la Escritura. Cuando nosotros somos llevados junto con Él en compañía, somos revivificados en Cristo, nosotros somos llevados a un nuevo estado legal en donde nos convertimos en residentes. Y esa permanencia en ese nuevo estado de vida es la que a nosotros nos habilita para el ejercicio futuro por nuestra permanencia de esa ciudadanía celestial. Es decir, la Escritura a nosotros nos está hablando de que fuimos colocados y llevados a otra dimensión espiritual. Por eso es que nosotros podemos ver en Juan 18:36 que Jesús en su momento dijo esto. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Me han escuchado decir esto y lo vuelvo a repetir. Jesús dijo que su reino no era de esta dimensión tan humana, pero Él nunca dijo: mi reino no está aquí. Él dijo: mi reino no es de aquí. Por eso Juan el Bautista, cuando profetizaba en el desierto, decía: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Y no porque un castigo hubiera aparecido, sino porque había aparecido Jesús en la tierra. Entonces, cuando Jesús está en este momento
punto de ser entregado, él decía: si mi reino fuera de aquí, todos pelearían por mí. Pero resulta que mi reino no es de esta dimensión, pero sí está aquí. Y eso es algo que nosotros tenemos que lograr dimensionar. Y le oro al Espíritu de Dios para que nos permita ver de que nuestro reino no es de aquí, pero sí está aquí. Por eso es que cuando le cuestionan a Jesús y le dicen: mire, ¿y dónde está el reino? Jesús les dice: ustedes no pueden decir helo aquí o helo allí, porque el reino está entre nosotros. Esta palabra entre nosotros viene del griego ento, que significa dentro de nosotros. Y esto fue el conflicto que despertó a la cultura israelita y romana, y era algo difícil de entender, porque ellos esperaban un reino completamente visible, un castillo, caballos, ejército, un imperio, dinero, oro. Pero Jesús claramente sabía que Él representaba un reino que era puramente espiritual, que al ser concebido en nuestros corazones nos lleva a una nueva dimensión espiritual, en donde somos llevados juntamente con Él a través de su muerte a esa dimensión espiritual, para ser entronizados a través de Él, para tener una permanencia y una residencia en ese estado espiritual en donde nosotros podemos operar. Por eso es que les decía, no es que todos estemos sentados en una banca físicamente a la par de Jesús. En la dimensión espiritual estamos habilitados en ese reino de otra dimensión que no es de esta tierra, pero que está en esta tierra a través de Cristo en tu vida, en tu corazón y en tus pensamientos. Por eso es que también vemos en el versículo 2 que entonces dice el apóstol Pablo: poned la mira en las cosas de arriba. En otras palabras, cuando él decía pon la mira en las cosas de arriba, hacía referencia a pensar, a dirigir la mente, a buscar, a observar y cuidar el ejercicio de nuestros pensamientos. Yo no sé si ustedes sabían, pero generalmente nuestras acciones no están reguladas ni siquiera por las emociones pensadas, sino por las que están en el subconsciente almacenadas. Por eso es que cuando nosotros nos dan una noticia que no es de nuestro agrado, nosotros decimos: ahorita me voy a poner enojado, ahorita que ya estamos enojados. O alguien dice: ahorita tengo que enojarte. Si es una noticia que aflige, no decís: ahorita voy a decidir entrar en aflicción. Te afligís. Si es una cuestión que te invita a estar desesperado, tú no decís: debo desesperarme. Cuerpo, desespérate. Te desesperas. ¿Por qué? Porque esas son las emociones almacenadas en el subconsciente de nuestras vidas. Por eso es que cuando aquí el apóstol Pablo hablaba del ejercicio de los pensamientos, hablaba de una práctica constante en la vida espiritual, en las cosas espirituales, en la dimensión espiritual, de tal manera que llegue el momento en donde nuestro subconsciente empiece a llenarse de esos pensamientos espirituales. Para que ese subconsciente exista, ha existido toda una vida. Por eso es que, pero si soy nueva criatura y ahorita le acabo de a este que se me atravesó aquí decirle toda la profecía. Porque en el subconsciente tenemos toda la formación de nuestras vidas, y para alterar ese subconsciente necesariamente requerimos, como decía el apóstol Pablo, de un ejercicio arduo y permanente hasta que todo ese subconsciente empiece a ser llenado de pensamientos, de asuntos, de ideas, de creencias, de acciones de otra dimensión.
Por eso es que la vida espiritual no es un acontecimiento que surge solamente al despertarte, sino es una realidad que tu vida concibe y que incluso tu cuerpo interpreta. Por eso el cerebro es capaz de ir transformando nuevas conexiones neurológicas como resultado de lo que se entrena, de lo que se vive y de lo que tu mente interpreta como una realidad. Por eso hay cosas que tu mente desecha. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú no tomas un tiempo para entender, para que esta palabra pueda llegar a otra dimensión en tu vida, te puedo asegurar que hoy a las 5 de la tarde tú ya no te recuerdas. Aunque puedas decir, me edificó, pero ¿cuál era? Porque nuestras mentes tienen un principio de configuración que mientras algo no sea entrenado, algo no sea una realidad, sea desechado, para evitar que nosotros tengamos una infoxicación de información y solo almacena lo que interpreta como conocimiento. Entonces lo tira. Si eso no pasara, todos nosotros tendríamos tantas cosas que probablemente estaríamos rozando un poco la locura. Y dice en el versículo 3, vosotros sois o habemos sido escondidos. Y cuando habla de esto, habla de una acción presente, pero también el habéis muerto habla de una acción presente, pero también continua, que hace referencia a que estoy a punto de morir o que estoy muriendo progresivamente. Es decir, en esta carta del apóstol Pablo nosotros encontramos una dimensión de vida completamente diferente a la que generalmente nosotros hemos tenido y en la que hemos crecido. Y para alterar todo lo que en nuestro cuerpo humano, inclusive dentro de nuestra mente humana existe, inevitablemente se requiere de que comprendamos, que logremos ver de que fuimos colocados en una nueva residencia espiritual, que fuimos resucitados y llevados a una nueva condición de vida, donde dentro de nosotros se ha habilitado la capacidad de que podamos poner en nuestras vidas nuevas formas de cultura, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hablar, nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de decidir y nuevas maneras de avanzar, porque fuimos ubicados en esa dimensión en donde está el Hijo de Dios y está el Padre. Por eso es que nosotros tenemos que lograr ver y comprender que en nuestras vidas estamos ubicados en una dimensión en donde es completamente espiritual, pero que podemos operar en esa dimensión espiritual en esta vida terrenal. Cuando esto no sea manifestado, dado a conocer, despertaremos, en otras palabras, a esa dimensión en la que operaba Cristo. Por eso es que nosotros veíamos la semana anterior a esta que existe un cuadrante de adquisición de conocimiento en nuestras vidas que funciona en humano, pero que también funciona en lo espiritual. Hablábamos de la incompetencia inconsciente, de la incompetencia consciente, de la competencia consciente y de la competencia inconsciente. La competencia inconsciente es el grado supremo cuando un conocimiento ya fue recibido y es donde incluso se convierte en esa intuición que nosotros ya solo sabemos que operamos en esa forma o de esa manera porque algo se grabó en nuestros corazones. Es una realidad tan profunda que nos coloca en ese aspecto en una dimensión de expertos. Por eso hablábamos. Y se me puede ir ahí el tiempo si retomo lo que vimos el domingo pasado, pero hablábamos de la incompetencia inconsciente. Es cuando nosotros no sabemos que no sabemos algo. La incompetencia consciente es cuando nosotros ya nos damos cuenta de que no sabíamos algo, que ahora lo sabemos, pero que no sabemos cómo se realiza. La competencia consciente es cuando yo ya sé cómo se
realiza, pero necesito el paso 1, el paso 2, el paso 3. Y la competencia inconsciente es cuando yo ni siquiera ya lo pienso, pero estoy programado para realizarlo porque soy experto en lo que hago. Y les ponía el ejemplo de cuando alguien se amarra los zapatos. Al principio no sabíamos que se amarraban los zapatos. Ahora ya sabemos que se amarran, pero no sé cómo se amarran los zapatos. Ahora ya me enseñaron cómo se amarran los zapatos, pero sé que es uno aquí, otro acá, hasta canción, ¿verdad? Y la competencia inconsciente es cuando ya ni la canto, solo me los amarro. Lo mismo sucede cuando nosotros empezamos a operar en las dimensiones del reino y en la vida espiritual. En un principio ni siquiera sabíamos que eso existía. Después sabemos de que existe, pero no sabemos cómo funciona. Después llegamos a practicarlo y a ejercitarlo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Paso 1, paso 2, y llega el momento en nuestras vidas donde se convirtió en parte de nuestro inconsciente. Y es una intuición natural en donde yo funciono en esa cosa en específica como un experto. La vida espiritual requiere y necesita de personas que en la dimensión espiritual estén dispuestos y disponibles para avanzar a una nueva dimensión de desarrollo y de crecimiento. Muy probablemente has estado acostumbrado a los límites, a las excusas, a los peros, a los argumentos, pero en la dimensión espiritual es necesario adoptar lo que en un principio veíamos, esa mente suprainteligente que nos inspira en una dirección divina. Yo quisiera compartirles algo que yo aprendí ya hace un tiempo cuando leí un libro, ya hace varios años, y en estos días me recordaba todo esto que sucede en la dimensión espiritual y somos superdimensionados con un solo fin: extender, contribuir, retribuir al propósito, pero para eso necesitamos ser posicionados. En otras palabras, cuando yo empiezo a operar en otra dimensión es porque hay una nueva posición en la que opero. Pero yo aprendí algo que en este tiempo me recordaba, y es de que una posición no es funcional si quien la ocupa es más pequeño que la posición que ocupa. Y en lo personal, cuando esto se me vino a la mente, mi vida empezó a ser revolucionada porque la conecté con esto del reino. La dimensión nos coloca en una nueva posición, pero si nosotros permanecemos en esa posición, siendo más pequeños que la posición, lo que va a suceder es de que la posición no va a ser efectiva. Por eso es que nosotros cuando llegamos al reino hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta. 1, abandonar la idea de lo mágico. Ya tengo posición espiritual, ya todo tiene que ser por magia. 2, abandonar la idea de lo que es puramente sensorial. Solo si quiero, solo si puedo. Ahorita no tengo ganas, no siento, no deseo. Y 3, llevarnos entonces a dejar de tener una mentalidad de lo mágico, a ser puramente sensoriales, a ser trasladados a una nueva dimensión que es espiritual. Y te pongo un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Es como que si te tomaran a ti y te colocaran como gerente de una empresa. Pero si tú no dispones de desarrollarte como gerente de esa empresa, tú puedes tener la posición, pero eso no quiere decir que las cosas vayan a pasar por sí solas. Es decir, la posición a nosotros nos da 3 cosas importantes que hay que tomar en cuenta: un nuevo lugar para crecer, un nuevo lugar para conocer y un nuevo lugar para ser. Por eso es que nosotros somos llevados a una nueva hábitat espiritual, de una nueva posición espiritual. En ese nuevo ecosistema de la nueva posición, lo que requerimos es desarrollarnos según
esa posición. Nosotros no podemos esperar que estar en la posición nos brinde todo lo que en algún momento nos puede brindar el accionar y el desarrollarnos en la posición. En otras palabras, yo no puedo esperar que la posición por sí sola haga todo lo que yo tengo que hacer. En las sociedades naturales y humanas, cada vez que ha habido alguien que es más pequeño que su posición, las sociedades producen un atraso. Las sociedades son atrasadas por alguien que desconoce cómo ostentar su posición. Por eso nosotros podemos ver aquellos grandes líderes, reformadores, inclusive que tenemos a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ellos, Jesús, el apóstol Pablo, e incluso personas que tal vez salen de la Biblia. Pero estas personas le dieron avance a la posición porque ellos lograron ser del tamaño de la posición que les fue asignada. Tú nunca vas a ver a un gran líder siendo más pequeño que la posición que ostenta. Y en lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Y eso entonces a nosotros debería llevarnos a una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que en esta nueva posición, de esta nueva dimensión, el desarrollo de la vida espiritual en nuestras vidas y sus facultades y sus capacidades no deberían ser presentadas a nuestros corazones como una opción. Por eso es que nosotros podemos ver que en esta nueva posición, de esta nueva dimensión espiritual, inevitablemente nos rodea de un nuevo ecosistema que tiene nuevas formas, una nueva cultura, nuevas personas, nuevos pensamientos, nuevas relaciones, nuevos lugares, nuevas convicciones, nuevos compromisos. Nosotros no podemos esperar que en la dimensión en la que fuimos trasladados, nuestros compromisos sean exactamente los mismos como cuando no estábamos en la posición. Señor, y te lo pongo desde lo físico, dame una oportunidad y te colocan en una posición, pero resulta que no mejoras en tu relación, que no mejoras tu cultura, que no mejoras tu conocimiento, que no creces en las formas. Lo más probable es que en lo natural seas un candidato a ser sustituido porque no llenaste la posición. El ser ubicados en la dimensión espiritual a nosotros nos debería llenar de gratitud, pero también de la necesidad para desarrollarnos y llenar esa posición. Por eso es que nosotros podemos darnos cuenta que en las escrituras, vamos a leer lo que dice segunda de Pedro, la carta de Pedro 3:18, lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué les decía que es importante que nosotros logremos crecer en la dimensión espiritual, no viviendo siempre de lo sensorial y no viviendo solamente de lo mágico? Porque cuando alguien empieza a convertirse verdaderamente en un ser espiritual, entiende sobre crecimiento, sobre desarrollo, sobre vida, sobre entendimiento, sobre responsabilidad, sobre compromisos. Y es eso lo que nos lleva a esto que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en este sentido dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a una acción del crecimiento, pero también nos invita a que crezcamos en algo que dice aquí, y dice el conocimiento. Y quisiera explicarles un poco acerca de esto. Nosotros, por la idea como occidental que tenemos del conocimiento, lo relacionamos solo como información. Conocimiento, información. Ya tengo un montón de conocimiento porque me he leído libros. Y en realidad eso no es la forma que en el original trataban de darle a entender al conocimiento. Y la palabra conocimiento viene del griego genosis. Y genosis significa
traducido conocimiento experimental o conocimiento funcional. Es decir, la única manera de comprobar de que tenemos un conocimiento es que nuestra misma vida compruebe que la tenemos. Por eso es un conocimiento experimental o es un conocimiento funcional. Sabemos, bueno, y tal vez no lo sabemos, pero se los explico. El conocimiento funcional hace referencia a un conocimiento que es aplicable para poder desarrollar un trabajo. Por eso la idea de Dios, al nosotros ser trasladados a otra dimensión, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tú te vas a dar cuenta que hay quienes tienen el conocimiento de la información y por eso no tienen la acción espiritual. El conocimiento de la genosis funcional no es tener la información, sino tener el conocimiento funcional, el conocimiento experimental. Y es aquí donde entonces nosotros somos ubicados en este desarrollo de esta dimensión como ministros competentes. La idea de Dios es hacernos competentes en la forma en la que crecemos. Pero también vemos en 1 de Timoteo 6, versículo 12 lo siguiente: viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo no sé si nosotros vemos aquí algo importante, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejerce la profesión de la fe. En otras palabras, le está hablando del desarrollo de su posición divina. Y por eso es que también Jesús, cuando se presenta delante del César, dice la Escritura que dio buen testimonio de la profesión de su fe. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque el anhelo de la vida de Dios para con nosotros consiste en que hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido resucitados y llevados a una residencia espiritual para que entonces podamos operar desde esta dimensión en donde nos podamos convertir en esos ministros que son competentes y en esos hombres y mujeres que ejercen correctamente la profesión de su fe. Yo creo que a lo largo del tiempo hemos creído que ha sido suficiente lo que Dios ha hecho, y por supuesto, todo lo que ha hecho Dios lo es todo. Pero hay un compromiso y hay una responsabilidad de parte de los hijos de Dios para poder operar en esta superdimensión en donde hemos sido habilitados para servir, para operar, para funcionar, para crecer, para desarrollarnos, para hacer, para amar, para pensar. Y cuando nosotros somos y nos vamos desarrollando en ese buen ejercicio de la fe, es inevitable que entonces todas las áreas de nuestras vidas reciban un impacto. ¿Por qué? Porque ese impacto en cada una área de nuestras vidas le retribuye al reino por el buen ejercicio de nuestra fe. Y aquí probablemente sería bueno preguntarnos: ¿cómo están todas y cada una de las áreas de nuestras vidas en donde Dios nos ha ubicado? Familiar, personal, laboral, ministerial, relacional. ¿Cómo están nuestras vidas?
Saben, a mí me resonaba algo muy fuerte. Y es algo que está en Génesis 2:17. Y habla del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Saben cuál es el problema en esto? Y tal vez no quiero ahondar mucho, solo quisiera como comentarlo. Es que a veces dentro de nuestras ideas creemos que estamos operando bien. Porque desde que el primer Adán comió fruto, ese conocimiento del bien y el mal llegó a nuestras vidas. Y por eso es que en muchas ocasiones nosotros vemos gente que tal vez lo han escuchado o lo han dicho en alguna ocasión, cuando dice: yo no le hago daño a nadie, yo le hago el bien a la gente. Yo no necesito de crecer en ese entendimiento o en esa dimensión. Si yo no le estoy haciendo, ¿acaso le estoy robando? ¿Acaso estoy matando? Porque creemos que nuestras obras por sí solas son suficientes como para poder desarrollarnos. Y esto lo aplico ahora a esta enseñanza en la dimensión espiritual. Pero por eso mismo también en la carta a los Efesios 2:10, pero dice la escritura que fuimos hechos en Cristo para nuevas obras. ¿Saben por qué? Porque desde que entró el pecado a través de Adán, nosotros creemos que nuestras buenas obras son suficientes como para poder justificar nuestra forma de vida o nuestras acciones. Porque llegó ese conocimiento a nosotros. Y como alguien decía, se perdieron muchas cosas, pero quedó algo de lo de Dios. Y por eso es que aún así tenemos acciones todavía buenas en esta naturaleza mala. Pero el deseo de Dios es recrearnos a una nueva dimensión en donde nuestras obras sean como las que Él había preparado de antemano, dice la Escritura. ¿Y saben cuáles son esas obras? La obra de su diseño, la obra de su reino y la obra de su propósito. Por eso es que en muchas ocasiones, y lo voy a decir así, nos es difícil aceptar, como por ejemplo lo siguiente: cuando nosotros decimos mis sueños no son malos. Pero quizá la pregunta sería: ¿qué tanto tus sueños están conectados al propósito? Porque en Cristo tú fuiste recreada para las obras que Él había preparado de antemano. Que tu sueño esté conectado al propósito. Porque si no, solamente es una obra que a ti te parece bien, pero que está desconectada del reino. Para nosotros es fácil de pronto saber cuál es lo malo, pero nos es difícil diferenciar cuando algo es bueno, pero que a la final sigue desconectado de la dimensión del espíritu. Porque a través del árbol del conocimiento del bien y el mal, nosotros creemos que muchas cosas, porque no son malas, son necesariamente buenas. Pero las buenas intenciones terminan siendo escasas para conectarnos al propósito. Por eso que nuestras decisiones, que nuestras acciones, que nuestra vida, que la naturaleza que empiece a gobernar nuestros corazones, nos permite entonces a nosotros poder operar en la dimensión en donde todo límite, toda excusa, toda justificación quede desvanecida, porque nos desarrollamos como hijos de Dios en esta profesión de esta fe maravillosa, poderosa, gloriosa. Yo encontré una frase que extraje de algo que yo leí también hace mucho tiempo, y que en lo personal me parece muy poderosa, y dice: gracia que no cambia vida es gracia que no fue recibida. Se los vuelvo a leer: gracia que no cambia vida es gracia que no fue recibida.
Yo creo que el Señor nos está llamando a nosotros ya no vivir en la culpa, ni en los argumentos del pasado, ni en la escasez de nuestras obras, por muy buenas, sino que despertemos a una dimensión donde todo lo que somos, todo lo que hacemos, esté conectado con el propósito de su diseño. Y que entonces podamos operar en esas buenas obras que Él había preparado de antemano. El Señor no tiene ningún problema en posicionar a cualquier persona en una posición natural. El problema tal vez a veces lo tenemos nosotros cuando nos apropiamos creyendo que es por lo bien que nosotros hemos hecho y nosotros somos que tenemos la posición que Dios nos ha otorgado. El conocimiento del bien y del mal. Que nunca se nos olvide que a través de esta nueva naturaleza, todo lo que hacemos, lo que fuimos llamados, habilitados a ser desarrollados, es como resultado de que todo lo que somos le trae una devolución y un impacto en beneficio del propósito, en beneficio del reino. Y yo de verdad quiero invitarte que a partir de este momento, en tu manera de ver y percibir las cosas, pueda ser superdimensionado a esa vida espiritual hacia donde nosotros fuimos conducidos como residentes, en donde nosotros fuimos llamados a ser ciudadanos. ¿Cómo están nuestras vidas en todo lo que nosotros hoy estamos desarrollando? Dios, a través de su gracia, ha regenerado nuestros corazones y ha puesto una nueva naturaleza, nuevos pensamientos, pero también es tiempo de que exista una generación que en esta nueva posición espiritual se desarrolle para poder ser competente y ejercer como se debe esta fe que a través del Hijo de Dios hemos recibido. Casa de Fe.